Una sola palabra detonó todo. En medio de una recepción impecable, entre copas de cristal que tintineaban y risas medidas, un niño de 2 años la pronunció con la fuerza de quien, por primera vez desde el dolor, arriesga su voz. Mamá. El salón se paralizó. Fue un segundo que se estiró hasta doler. La palabra rebotó en los frescos, se coló bajo los abanicos de seda, y dejó a 50 invitados con la respiración detenida. Nadie supo qué hacer. Nadie supo a quién mirar. La mansión Santillán parecía un acuario de vanidades. Escaleras de mármol, cuadros con marcos dorados, arreglos florales que olían a jardín embalsamado. Doña Mercedes, impecable con su collar de perlas, sostenía una copa como si sostuviera un juicio. Al fondo, Patricia, la prometida, sonreía con una sonrisa demasiado estudiada. Sus ojos, sin embargo, eran fríos. Y Rodrigo Santillán estaba allí, como siempre, impecable, distante, con la mirada de quien ha aprendido a medir el ruido que lo rodea. En la prensa social lo llamaban filántropo. En las cenas del club lo llamaban coleccionista de obras de arte. Y en la jerga de quienes cobran en el mundo del poder, le llamaban billonario. Un término más sensacionalista que exacto, pero que encajaba bien en titulares y chismes, y en la idea de que sus errores costaban fortunas. Valeria, o Rosa, o como la conocieran esa tarde, tenía las manos empapadas en agua jabonosa. Era invisible a los invitados. Limpiaba huellas, recogía migas, recolocaba servilletas con una precisión que nadie celebró. Llevaba un delantal simple sobre un vestido básico, un uniforme que le dejaba solo una franja de anonimato, y una coleta que intentaba ocultar las cicatrices de noches sin sueño. Había aprendido a pasar desapercibida, a respirar en silencio, a no dejar surcos. Matías, sentado en una sillita cubierta de pasto sintético, había pasado gran parte del año guardando su voz como quien guarda un tesoro. Su mutismo no era capricho. La muerte de su madre había sellado sus palabras, hasta convertirlas en un secreto demasiado pesado para un niño. Todo el mundo en la casa sabía que a veces, en la madrugada, alguien le hablaba bajito para que el mundo no supiera que el niño aún buscaba respuestas. Esa alguien era Rosa. Ella sabía cómo decir palabras con manos y canciones sin letra, cómo frotar la espalda y convertir el vacío en algo que no apagara la vida por completo. Nadie, sin embargo, esperaba que el secreto tuviera el tamaño de una palabra. Cuando Matías dejó su sillita, tropezó con una mesa auxiliar. Los invitados se volvieron a mirarlo con esa mezcla de sorpresa y diversión que sabemos tener frente a los niños de las familias ajenas. Y entonces, como si algo en su pecho se hubiera rendido a la necesidad, corrió hacia la mujer que fregaba el piso cerca de la puerta del salón. La agarró del delantal y gritó, con una voz que atravesó la porcelana del lugar: «¡Mamá!». El silencio fue inmediato. Un cuchicheo. Una copa que cayó, apenas un hilo de champán rozando la alfombra. Una bisagra que crujió. Los ojos se clavaron en Valeria como si ella fuera el animal que hubiese aparecido en un cuadro victoriano. Fuera de lugar, sospechosa, cargada de una verdad que ningún manual de etiqueta contemplaba. Patricia frunció el ceño. Su sonrisa, hasta hace un segundo pulida, se convirtió en una mueca cortante de reproche. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres intercambiaron miradas que decían más de lo que las palabras podían permitir. Rodrigo, en el centro de todo, sintió que algo se rompía dentro de la sala. No fue la palabra en sí, sino el desorden de las certezas. Un niño que llamaba mamá a una empleada. El gesto inocente que ahora adquiría el peso de una acusación. No era la primera vez que la prensa especulaba, ni la primera vez que la sociedad tejía rumores en un salón. Pero ese día, la verdad se presentaba sin guión. Rodrigo hizo lo que cualquier hombre acostumbrado a cerrar puertas y apagar incendios mediáticos habría hecho. Apartó a Valeria con delicadeza protocolaria y la condujo a su despacho, lejos de las miradas que ya estaban almacenando la anécdota en sus mentes. Antes de que se cerrara la puerta del despacho, una voz alargada y afilada alcanzó a todos. ¿Quién es esa mujer? La pregunta no pedía respuesta, pedía espectáculo. Y en medio del pasillo, alguien susurró lo que ya se olía. Rosa, la nueva empleada. Pero la verdad completa no cabía en 2 palabras.
Si esta historia ya te tiene en tensión, comenta. ¿Ya sospechabas de Patricia? Déjanos saber desde qué ciudad nos miras. La puerta del despacho se cerró con un clic que sonó como una sentencia. Adentro, el silencio fue distinto, pesado, con un olor a cuero y a papeles caros. Rodrigo dejó el sillón y se acercó a la ventana, sus dedos rozando el vidrio hasta borrarlo con una huella. Frente a él, Valeria sostenía el delantal con las manos, como quien sostiene un trozo de una vida que quiere proteger. No hablaba. Sus ojos, grandes y oscuros, no pedían clemencia. Pedían no ser despedazada por miradas ajenas. «Explícame», dijo Rodrigo sin levantar la voz. «¿Quién eres?» La pregunta era legítima y brutal. Valeria cerró la boca por un segundo más. Podía inventar una historia. «Soy Rosa, llevo aquí 3 semanas, trabajo en la casa». Podía obedecer el guión que le exigía ser pequeña, sumisa y borrada. Podía hacerlo. Pero en su pecho había algo que se negaba a renunciar. La promesa que dejó una mujer en un hospital. Con la serenidad de quien no alberga miedo por lo que deja, sino por lo que querrá proteger. La palabra mamá, de Matías, había sido un volcán que rompía un silencio de meses. Ella no podía convertir ese volcán en ceniza. La escena en el despacho quedará en la memoria de quien la vivió como si alguien hubiera apagado la luz de pronto. Hubo preguntas que se respondieron con gestos, y otras que quedaron en suspensión. Rodrigo, aún dolido, aún defendiendo su mundo ordenado, no pudo dejar de notar el temblor en la voz de aquella mujer cuando murmuró: «Yo cuidé a su hijo, lo cuidé de noche». Fue una declaración simple, fue también una bomba. Para comprender por qué esas palabras explotaban así, hay que retroceder. 3 meses antes de la recepción, muy lejos del brillo de la mansión, Valeria Montes de Oca había vivido un mundo distinto. Vehículos con placas de provincia, reuniones familiares que olían a sobremesa larga, un apellido que antes abría puertas. Había sido hija de un apellido farmacéutico, la promesa de alianzas comerciales y apellidos enlazados. Pero había otra realidad bajo los trajes caros. Un compromiso prometido a Sebastián Ugarte, un hombre con sonrisa adhesiva y manos que aprenden a mandar con violencia. No hay que relatar las noches en detalle para entender que las promesas, cuando se vuelven cadenas, matan la libertad. Valeria decidió que no quería morir en silencio. Tomó lo que pudo, un documento, un vestido, el brillo tenue de un collar que le recordaba quién había sido antes de que el miedo la hiciera pequeña. Huyó en una madrugada sin testigos. Cualquier historia de fuga tiene una parte de borrón, identidad cortada, trenes tomados sin retorno, nombres que se dejan en la estación. Valeria eligió Rosa como máscara, un nombre sencillo que no llamara a alcurnia ni curiosidad. Trabajó limpiando turnos nocturnos en hospitales, aprendió a no mirar las historias de otros, hasta que una mujer llamada Camila le cambió la vida. Camila era una enfermera que, cuando vio a Valeria, no la encontró invisible. Había algo en la manera en que Valeria arreglaba las camas, en cómo acosaba la tristeza con pequeñas bondades que la hizo confiar. Empataron historias. Camila le habló de sus miedos, Valeria le habló de su promesa. Entre ellas se tejió una amistad que fue, a la manera de las amistades clínicas, de compromiso y urgencia. Camila no era simplemente una amiga, era madre de Matías, y en la noche en que la enfermedad apretó más fuerte, Camila tomó la mano de Valeria y la miró con una nitidez que no era miedo, era resolución. «Si a mí me pasa algo», dijo Camila con la serenidad con que alguien entrega un mapa del tesoro, «cuida a mi hijo, no se lo confíes a cualquiera». No hubo ritual, ni testigos más que el cuarto blanco. Fue una promesa de ese estilo que se hace cuando el mundo se queda pequeño y no hay tiempo para la burocracia del afecto. Valeria aceptó, no porque buscara reconocimiento, sino porque había aprendido que las promesas son las únicas armas que no podían arrebatarle. Después, la muerte de Camila fue un puñal sin verdugo. La noticia llegó mientras Valeria limpiaba una sala de espera, un llanto contenido en los pasillos, un murmullo que decía que la madre del niño que solía dormir con una manta azul se había ido. Nadie preguntó entonces
¿quién cuidaría al niño? Nadie se imaginó que una mujer de delantal tendría la capacidad de sostener la ternura rota. Pero Valeria la tuvo. Comenzó a pasar más tiempo en la casa que la cuidó en su nuevo trabajo. Llevó pañales, dejó pequeñas notas en la mesita de noche del niño, le cantó canciones sin letra. Llevó además una promesa que solo la guiaba a una verdad: proteger. ¿Cómo llegó Rosa a la mansión? Las puertas grandes no siempre se abren por los motivos previsibles. Doña Mercedes, que mantenía una relación de amistad con el hospital por obras de caridad y por lazos que nadie entendía del todo, recibió la recomendación de una trabajadora social. En la lista de candidatos para tareas domésticas había un nombre que se repetía: Rosa, la mujer que no pedía nada. Doña Mercedes la vio en una prueba y tuvo la sensación equivocada de que la humildad de Rosa era una buena inversión. Rodrigo, acostumbrado a contrataciones hechas por lámina, no leyó entre líneas. Permitió que Rosa entrara como una sombra. En la mansión, Rosa encontró su jardín. La mañana en la que se sentó en la habitación de Matías por primera vez, fingiendo arreglar algo en una caja de juguetes, el niño la miró por debajo de la manta. Había en sus ojos una curiosidad que no era miedo. Era una medida de la confianza. Rosa respondió con lo que mejor sabía: silencio que habla. Un trozo de pan cortado en dedos pequeños, una canción que no tenía nombre. Los actos sencillos fueron tejiendo una red. Matías, poco a poco, dejó que sus manos buscaran las de ella en la oscuridad. Valeria guardó su pasado como se guarda un mapa en una bota, con cuidado, sin mostrar los pliegues. No quería más persecuciones. Había dejado atrás a Sebastián, el hombre que no acepta un final. Pero los archivos del corazón no se rompen tan fácil. Sebastián tenía recursos, contactos, y lo que el orgullo descubre en la soledad, que no perdona. Por eso Valeria vivía con la sensación constante de que su antigua vida podía alcanzarla como una sombra en la luz del mediodía. Mientras tanto, la casa no era un refugio, era un teatro. Patricia, prometida de Rodrigo, estaba en pleno proceso de construcción social. Alianzas, fotografías para su blog, un discurso sobre la familia ideal que tenía la textura de los discursos que se aprenden por memo. Patricia observaba a Rosa con esa mezcla de desdén y curiosidad que siempre precede al movimiento calculado. La veía atender al niño, ver cómo Matías respondía con pequeñas sonrisas, y sintió algo que las grandes concavidades de la envidia hacen crecer: la imposibilidad de aceptar que un delantal quitara la escena que ella imaginaba. Los primeros roces fueron pequeños: un comentario en voz alta, una orden que sonó más alta de lo que debía, una mirada que buscaba incomodar. Patricia empezó a jugar con la idea de que lo que ella consideraba limpio debía permanecer limpio de manchas sociales. Fue entonces cuando la vida de Valeria, hecha de promesas y noches de canto, se tropezó con un plan que olía a jaula. Patricia comenzó a mover fichas en el tablero, palabras sembradas en el comedor, sutiles sugerencias a empleados descontentos, una red de murmullos que iba ganando forma. Decir que Patricia planeó algo grande sería adelantar. Por ahora, su estrategia fue pulir la reputación que tenía y desentonarla de la otra. En la mansión, las noches se volvieron vigilias. Valeria dormía con el hilo de la voz de Matías en la cabeza. Cada vez que el niño se acercaba con las manos pequeñas a su delantal, ella sentía la promesa como un peso que al mismo tiempo curaba. Rodrigo, por su parte, se movía entre el dolor y la incredulidad. Su relación con Camila había sido de un amor sereno y de compañero. Ahora, sin ella, Rodrigo navegaba sin timón. Matías, su hijo, era la pieza que obstinadamente le mostraba el sitio vacío en la mesa. Rodrigo veía a Rosa con desconfianza y al mismo tiempo con gratitud. La veía arreglar, cuidar. Algo en su cuerpo le decía que aquella mujer estaba evitando que su hijo se rompiera en pequeñas fisuras. Una tarde, la señora Tencha, la ama de llaves, y Nora y Estela, las nanas, conversaron más alto de la cuenta en la cocina. Los rumores son pequeños incendios que se alimentan con bostezos y café. Patricia sembró una duda sobre el origen de un collar que cuando apareció, desaparecido en la sala de visitas, encontró eco en manos dispuestas a repetirlo. Valeria, que no tenía más defensa que la verdad de sus actos, empezó a sentir que el suelo bajo sus pies se movía. Y así llegamos a la recepción, a las copas, a la palabra que partió la sala. La velocidad con la que una acusación se arma es la misma con la que se arma una tormenta. Primero una nube, después un trueno. Al final, lluvia que arrastra todo lo que pilla. En esos minutos Valeria no fue una persona a los ojos de la casa. Fue la sospecha, la imagen que Patricia necesitaba para completar su tablero de control. Cuando Rodrigo la llevó a la oficina,
Antes de que pudiera explicar la biografía de sus noches, Valeria decidió revelar solo lo que le permitía respirar. Contó de Camila, contó de la promesa, dejó sin tocar las partes de su huida que dolían demasiado para nombrarlas. Rodrigo escuchó con la mirada de quien es acostumbrado a resolver problemas con números y contratos, y ahora se enfrentaba a algo que no podía indexar en hojas de cálculo: el derecho de un niño a llamar a quien lo cuida, mamá. El despacho olía a papel, a café frío y a una sensación que nadie en la mansión quería admitir: el desequilibrio. Afuera, en el salón, se tejían historias. Adentro, entre Rodrigo y la mujer delantal, se empezaban a tomar decisiones. Rodrigo, protector por instinto y por culpa, supo que no podía dejar la situación sin resolver. Valeria, con la voz quebrada pero firme, no buscó protagonismo, buscó protección por la promesa que había hecho en el hospital. Pero el problema de quienes guardan secretos es que estos atraen miradas ajenas. En la ciudad hay oídos que son servidores de hambre ajena. Sebastián Ugarte, cuando escuchó un rumor, no necesitó más para mover fichas propias. Alguien le contó que Valeria estaba en la capital, que trabajaba en una casa grande, que un niño la llamaba mamá. Fue una información que prendó en la llaga de su orgullo. Sebastián no era hombre que aceptara finales sin gloria. En otro tiempo, había prometido ser dueño de lo que consideraba suyo. La idea de que ella hubiera huido y ahora viviera protegida en una mansión le dolió como afrenta. Su regreso, aunque nadie lo sabía aún, sería una de las sombras más peligrosas de la historia. Dentro del despacho, Rodrigo tomó una taza de café que no terminó. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, como si quisiera tomar un dictamen de la vida. Valeria le contó con voz baja de las noches en las que Matías se despertaba y ella lo arrullaba. Le dijo que no quería dinero ni anuncios, solo quería que el niño estuviera vivo, protegido. Rodrigo, que había vivido años encerrando emociones en cajas fuertes, sintió que se abría la posibilidad de ser útil de una manera diferente, no con contratos, sino con familia. Una frase quedó flotando entre ellos: no quiero que lo usen. Valeria no se refería a Matías solamente. Hablaba de la idea de que su propio pasado fuese usado para algo más que para justificar un despido o para darle a Patricia la razón. Era la resistencia mínima de quien ya había perdido demasiado. La conversación en la oficina fue interrumpida por un sonido remoto. Alguien en el salón había comenzado a llamar a la prensa por lo ocurrido. Un mayordomo, con la habitual neutralidad de quien no se involucra, entró a pedir calma. Afuera, los murmullos crecían como una marea. Adentro, Rodrigo y Valeria tenían que decidir cómo proteger a un niño cuya palabra había causado una red de sospechas, cómo proteger a una mujer que en su pasado guardaba heridas más profundas que cualquier rumor. Valeria dejó de hablar cuando en el pasillo se oyó una voz larga y afilada que pedía explicaciones. Era Patricia, con su peripecia de ofendida. Su entrada fue teatral, como una cortina que cae para marcar la escena. Los ojos de Patricia se fijaron en Valeria con la precisión de un cirujano que elige el bisturí. No dijo mucho, no tenía que decirlo todo. Bastaron las miradas y el silencio para que la escena quedara marcada. Rodrigo, que percibía el peligro de la escalada social, tomó una decisión por primera vez que no se pareció a las que tomaba en juntas. Miró a Valeria y dijo en voz baja, para los dos, sin que Patricia escuchara del todo: quédate en la casa, no salgas hasta que esto se aclare. Rosa vio la orden, y en su interior algo se partió, y también algo se alivió. Permanecer significaba seguridad. Permanecer también significaba estar bajo sospecha. Esa doblez sería el telón de los días que vendrían. Afuera, la recepción terminaba en susurros. Adentro, una mujer que había cambiado su nombre por supervivencia empezaba a entender que su pasado no se iba a quedar en silencio. Y en algún punto de la ciudad, un teléfono vibró en la mesa de alguien que guardaba rencor y planes. Sebastián se enteraba de una casa y un niño, y sus dedos comenzaron a trazar una ruta de regreso. El aire en la casa se volvió más denso. Unos avisos en redes sociales ya hablaban de escándalo, otros, con la impunidad de la mentira, hablaban de intrigantes.
Pero en la cocina, la señora Tencha limpiaba una tabla y miraba a Rosa con la compasión de quien ha visto demasiadas huidas. Nora y Estela intercambiaron una mirada que no decía nada y lo decía todo, que la casa era un organismo vivo, que la verdad siempre come por donde se le da un pedazo. Y en lo alto de la escalera, un retrato de familia que había visto demasiadas cenas silenciosas parecía contener la promesa de la próxima tormenta. Ese fue el inicio. Una palabra, un silencio, una promesa. Y la certeza de que la paz en la mansión Santillán, tan construida sobre rituales de apariencia, estaba a punto de romperse por dentro. Los hilos que mueven a los hombres y las mujeres de esta historia no se verán todos al mismo tiempo. Algunos se cortarán más adelante, otros se tensarán hasta que alguien tenga que decidir si tira del nudo final. Ahora, mientras la noche cae sobre la ciudad y la mansión enciende sus luces, Valeria se queda dentro, con el delantal aún húmedo de la tarde, y en la calle alguien enciende el motor de un coche pensando en regresar. La noche siguió su curso en la ciudad, pero dentro de la mansión Santillán algo había quedado prendido como una vela que nadie se atrevía a apagar. En la calle, un coche oscuro se deslizaba por avenidas que conocía demasiado bien. Sebastián Ugarte había vuelto a respirar la ciudad como quien recupera un olor que no olvida. No era un regreso inocente, era una marcha trazada por el orgullo herido y la necesidad de recuperar lo que para él había sido posesión. Dentro de la casa, la calma era una máscara. Valeria atravesó la madrugada con la sensación de que alguien colocaba hileras de espejos alrededor suyo para observar cada movimiento. Matías dormía en su cuna con la manta azul, y a ratos abría los ojos buscando la figura que ahora le había dicho mamá y que había sido arrancada de la escena por la etiqueta social. Rodrigo no se quedó dormido. Fue una noche de café y papeles, mirando los muros como si en ellos pudiera leer una ley que le dijera cómo proteger lo que le importaba. En su escritorio, una línea de trabajo y una línea de cuidado empezaban a chocar. Al amanecer, Rodrigo ya había tomado decisiones en voz baja que cambiarían el ritmo de la casa. Convocó a Bruno, su amigo y abogado de confianza, y con la misma calma con la que él negociaba acuerdos millonarios, le pidió que comenzara a armar la verdad. Bruno llegó con su cuaderno habitual, con una mirada acostumbrada a leer entre líneas y con una paciencia que era su instrumento más eficaz. Empezaron por lo básico: hablar con la señora Tencha, interrogar a Nora y a Estela, pedir los registros de acceso de la mansión, las cámaras de seguridad de la sala del evento y, sobre todo, pedir que nadie hiciera nada precipitadamente que pudiera lastimar a un niño o destruir pruebas. La red de chismes que Patricia había alimentado para crear un escenario hostil a Valeria tenía raíces en cosas pequeñas: comentarios junto a la mesa de café, objetos fuera de lugar, el rumor de un collar desaparecido que, en pocas horas, se convirtió en tormenta en redes sociales. Patricia publicó, con la sutileza de quien cree tener derecho a dictar la narrativa, un hilo insinuante en su cuenta pública, una foto borrosa de la sala y la palabra vergüenza como pie de foto. Los seguidores, hambrientos de intriga, echaron leña al fuego. Pero la mansión tenía otras cosas además de seguidores, tenía cámaras. Y las cámaras a veces cuentan historias que la lengua inventa. Bruno pidió ver todo el material. El primer visionado fue tenso. Una cámara del ala oeste, la que daba al corredor de servicio, había grabado fragmentos que en una primera mirada parecían inconexos: sombras, manos que se movían, risas lejanas. Pero el ojo experto de alguien acostumbrado a pruebas supo dónde buscar, el ángulo donde Patricia solía cruzar cuando quería estar cerca de Rodrigo sin decir nada. Después de horas, encontraron un fotograma pequeño e inesperado: una mano que sostenía un collar, una manga reconocible, la inclinación exacta del cuello que coincidía con la forma de andar de Patricia. No fue un descubrimiento dramático a primera vista, fue una pieza que, ensamblada con otras, haría que la torre de mentiras se tambaleara. No era el único hilo. En el garaje de un taller cercano, Marco Delgado, un hombre de manos fuertes, olor a grasa y una mirada que no engañaba, recordó el día en que reparó un coche que había tenido una revisión extraña. Marco no podía ni quería relatar detalles técnicos. No se trataba de ofrecer instrucciones, sino de contar lo que vio.
un vehículo con la matrícula de la señora Velasco Durán, aparcado a destiempo, un paquete que alguien dejó y retiró, gestos apresurados de quien no sale a la calle sin mirar atrás. Marco comentó con la honestidad de quien ve y escucha en un barrio donde todo se sabe que alguien le había pagado en efectivo por un favor a media tarde. Bruno, lejos de dramatizar, anotó nombres, fechas, transferencias. Luego fue al banco. Los movimientos financieros fueron por un rato un idioma que parecía más difícil de descifrar, hasta que los registros empezaron a hablar. Unos pagos pequeños, aparentemente inocuos, conectaban a Patricia con un mediador que había contratado a un investigador privado para seguir a Valeria. Ese investigador no era una figura pública. Su trabajo consistía en seguir, en advertir, en brindar tranquilidad a los encargos que controlaban reputaciones. Pero el mejor material no fue su silencio, fue un audio que por descuido quedó en su celular y que Carla, una asistente del despacho de Bruno, descubrió mientras organizaba archivos. En la voz, el investigador describía cómo había colocado el collar en un sofá para que alguien lo viera después y lo relacionara con la empleada. Las palabras eran frías, era sencillo, la dejaría a ella como culpable, todo quedaría visto por varios invitados. El audio era una confesión accidental, y para los que necesitaban demostrar algo, era una llave. Cuando Bruno llevó el material a Rodrigo, la tensión que había crecido en la casa se transformó en una cosa más concreta, indignación y alivio mezclados. Había pruebas suficientes para enfrentar a Patricia con algo más que un rumor. Rodrigo, que no era hombre de escenografías, decidió que no habría un espectáculo, habría una confrontación con la verdad. Convocó a Patricia a la oficina con la excusa de una charla privada sobre la imagen pública de la familia. Ella, segura de su posición social y de la fragilidad de la verdad ajena, aceptó con la sonrisa calculada de siempre. La escena fue una réplica a pequeña escala de la recepción. Un salón, miradas, silencios. Esta vez sin cámaras de invitados, pero con documentos y grabaciones sonando como pruebas irrefutables. Bruno desplegó ante Patricia los fotogramas, las transferencias, el audio del investigador. La primera reacción fue sorpresa fingida, luego vino la negación, y después la ira contenida. Patricia intentó controlar la escena hablando de heridas de orgullo, de errores de interpretación, pero algo en la cara de Rodrigo, en la solidez de Bruno, en la evidencia matemática de los movimientos bancarios, le quitó el habla. ¿Qué buscan?, preguntó, con voz que quiso sonar herida. ¿Que me despidan? ¿Que me expulsen de la familia? Buscamos la verdad, dijo Rodrigo, y en su voz había algo que no pertenecía a la filantropía ni al protocolo. Era el tono de quien quería proteger a un niño. Y si eso te causa daño, tendrás que enfrentar las consecuencias. Patricia, arrinconada, dejó escapar entonces un gesto que nadie esperaba, una sonrisa fría que no alcanzó a ocultar la sensación de derrota. No siempre la ambición tiene palabras, muchas veces tiene gestos. En los días que siguieron, la casa se llenó de llamadas legales, de periodistas que olían una historia y venían a agitarla, y de la certeza de que lo que parecía un rumor malintencionado tendría ahora que responder por actos concretos. Mientras tanto, en las sombras de esa trama, Sebastián no planeaba con delicadeza. No era un hombre que supiera pedir, discutir o razonar. Sus herramientas eran la presión y la amenaza. Llegó a la ciudad con ojos que buscaban un objetivo: recuperar a Valeria, o al menos marcarla con su dominio. Al principio, sus movimientos fueron discretos. Llamadas, preguntas en bares donde él había dejado algo de presencia, contactos con gente que no preguntaba demasiado. Pero los planes que se hacen con rabia rara vez salen sin dejar rastro, y la mansión, por su tamaño y por su gente, tenía muchos oídos. A la tercera noche, Sebastián decidió que la sutileza ya no le servía. Quería a Valeria fuera de la casa, sola, y la noche le parecía una aliada. Se presentó en el portón con un rostro que fingía ser un mensajero. Fue uno de esos momentos en que la seguridad debe decidir entre el protocolo o la duda, y la duda decidió abrir. Caminó por los pasillos con paso firme, hasta que alguien le dijo que la mujer que buscaba estaba en el ala de servicio. No hay escena más peligrosa que la de un hombre que cree que puede recuperar lo que considera propio. Pero Rodrigo había previsto alternativas. Había ordenado, discretamente, que la seguridad aumentara sus rondas y que nadie, para evitar escándalos innecesarios, saliera a confrontarlo sin testigos. Bruno no estaba dispuesto a dejar que la posibilidad de violencia se hiciera realidad. Avisó a la policía con un informe preliminar y solicitó presencia disimulada de agentes cerca.
Cuando Sebastián intentó forzar la situación, la mansión ya no estaba sola. La confrontación ocurrió en la biblioteca. Sebastián, con voz que no pedía argumentos sino obediencia, se acercó por detrás de una estantería donde creía que Valeria podría esconderse. No llegó a más. Bruno y 2 agentes entraron en ese instante. No hubo golpes. No era una escena que necesitara exhibición de fuerza. Hubo en cambio una grabación. La amenaza de Sebastián quedó registrada en el sistema de seguridad del domicilio, una prueba que ahora tenía peso legal. Fue detenido por intento de apoderamiento y por amenazas. Sus acciones anteriores comenzaron a ser revisadas por la fiscalía, que ya había recibido testimonios de violencia en su contra. Sebastián, que había creído que el mundo le pertenecía, encontró la prisión de la ley como una puerta que se le cerraba. El arresto de Sebastián no cerró la herida, pero sí aseguró 3 cosas: la integridad de Valeria, la calma inmediata de la casa y la sensación, por fin, de que la justicia podía operar sin espectáculo. Patricia, por su parte, enfrentó una caída de otra naturaleza. Unos días después de que sus tramas quedaran al descubierto, el material que Bruno tenía en la mano fue suficiente para que la fiscalía presentara cargos por montaje de pruebas y por asociación para difamar. Más pruebas aparecieron: los registros de llamadas entre Patricia y el investigador, mensajes que buscaban coordinar relatos, y un testigo inesperado: la mujer encargada de la limpieza de la sala en la recepción, que había sido presionada para recordar cosas que no había visto. Ante el peso de las pruebas, Patricia fue detenida en su propia casa, bajo la mirada de fotógrafos que, por ironía, habían sido alimentados por una ambición que ella misma había cultivado. Con los antagonistas contenidos, el foco más importante era la reconstrucción de una vida dañada. La prensa, siempre hambrienta de golpes dramáticos, buscó una historia de murmullos y redenciones. Pero en la casa, la prioridad fue otra: la reconstrucción del lazo entre un niño y la mujer que lo había cuidado cuando ya nadie podía hacerlo. Matías, que había pronunciado la palabra que desencadenó todo, necesitaba tiempo y ternura, no titulares. Valeria tuvo la posibilidad de quedarse en la casa con un contrato formal ofrecido por Rodrigo. Él, que al principio movía el mundo con contratos empresariales, se dio cuenta de algo que no cabía en un documento: necesitaba ser parte de la reparación. Le propuso a Valeria que no fuera una invitada temporal, que el puesto que ocuparía fuera reconocido y que la casa fuera suya sin condiciones sociales que la borraran. No fue una oferta sin tensiones. Valeria, acostumbrada a desaparecer, temía la exposición. No quería que su vida se convirtiera en espectáculo. Pero Bruno, práctico, la orientó. Tienes derecho a la estabilidad, y esa estabilidad empieza por documentación y protección legal. Con la guía de abogados y la tutela de Rodrigo, los trámites comenzaron: contrato laboral, registro civil para formalizar la residencia de Matías y un inicio de proceso para reconocer la figura de Valeria como cuidadora con derechos. Todo ello mientras el Ministerio Público avanzaba con las investigaciones. En una mañana templada, mientras el sol se colaba por las ventanas de la cocina y la casa recuperaba un ritmo menos cortante, sucedió algo que nadie esperaba. Llamadas desde una provincia lejana, números que respondían al apellido Montes de Oca. Bruno, que no había dejado de seguir pistas sobre el paradero del padre de Valeria, había conseguido un dato a través de viejas actas de la familia: un nombre y una población. Leonardo Montes de Oca vivía a unas horas de distancia, en una casa simple, con un taller de carpintería, donde había pasado los últimos años. La vida para él no tenía lujos, tenía trabajo y un vacío heredado de la ausencia. El reencuentro fue una escena que no necesitó escenografía. Leonardo llegó a la mansión con las manos llenas de astillas de madera y una mirada que dudaba entre la incredulidad y el arrepentimiento. Valeria, que se había preparado años para vivir sin padre, se encontró con un hombre que había envejecido en silencio y que ahora traía en las manos un brazalete imperfecto, hecho con madera de su taller, como si quisiera decir con eso que su oficio era ahora una forma de pedir perdón. No hubo gritos, hubo abrazos que hablaban de años perdidos y de decisiones que ya no podían cambiarse, pero también de la posibilidad de que algo se reconstruyera. Leonardo no ofreció soluciones mágicas. Ofreció presencia y voluntad de reparar. Dijo que había pasado meses buscándola, que había creído que la mejor forma de protegerla era usar el silencio, una decisión que ahora se arrepentía de haber tomado. Las palabras no borraron el pasado,
pero le dieron a Valeria un sostén nuevo, la posibilidad de hablar de la huida sin que la otra persona la interpretara como una traición. Leonardo pidió disculpas por lo que no hizo, no para liberarse de culpa, sino para dar espacio a la reparación. Esa honestidad fue un bálsamo. La reconstrucción siguió en varias direcciones: legal, emocional y social. Las pruebas reunidas por Bruno y por la Fiscalía permitieron abrir procesos en los tribunales. La evidencia, grabaciones, transferencias bancarias, testigos como Marco y el testimonio del investigador fue suficiente para que Patricia y sus colaboradores enfrentaran cargos por difamación, montaje de pruebas y asociación ilícita para dañar reputaciones. En estrados judiciales, la narrativa de Patricia, tejida con ambición y envidia, empezó a deshilacharse ante pruebas objetivas. Fue un proceso que tomó tiempo. Juicios no son telenovelas, y la justicia no siempre se mueve con la velocidad del clímax dramático. Sin embargo, al final del proceso, la sentencia fue clara. La manipulación y la mentira tuvieron consecuencias legales. Patricia recibió una pena que, en la ficción de esta historia, representó la caída social y la obligación de resarcir parte del daño causado. Fue para muchos una justicia que llegó con la paciencia de los tribunales. Sebastián, por su parte, no quedó impune. Las grabaciones de amenazas, los testimonios de violencia previa y la presión social lo convirtieron en sospechoso de delitos mayores. La investigación desenterró partes del pasado que nadie quería, denuncias olvidadas, testigos que por miedo no habían hablado antes. El proceso legal lo llevó a juzgamiento. En la sentencia, Sebastián fue considerado responsable de actos que llevaban el sello de la agresión y el control. No hubo romanticismo ni excusas, su violencia fue señalada y sancionada. Con los antagonistas en camino de rendir cuentas a la justicia, la casa pudo permitir que germinara algo más sutil y necesario: el amor que nace de la protección y del cuidado. Rodrigo, que había vivido buena parte de su vida con la pausa de quien mira desde arriba, dejó que otra cadencia lo tomara. Las cenas dejaron de ser rituales para la prensa y se convirtieron en espacios donde se compartía algo más humano. Risas tímidas, confidencias sobre el miedo a perder a un hijo, la gracia torpe de Rodrigo intentando cantar canciones sin letra para hacer sonreír a Matías. Valeria, que había prometido cuidados en un hospital con la sinceridad de quien sabe que el amor muchas veces es una obligación ética, vio en Rodrigo no solo a un patrón, sino a un compañero dispuesto a construir familia. El romance fue lento y no exento de dudas. Ella cargaba cicatrices que no se curan con gestos. Él cargaba culpas que no se eliminan con dinero. Pero la vida cotidiana fue tejiendo momentos. Un café compartido en la terraza mientras la ciudad se perecesaba. Una tarde en la que Rodrigo, con torpeza, le regaló a Valeria un libro que ella había mencionado de pasada. Y una noche en la que los dos se encontraron en la cocina arreglando la cena de un niño que prefería pan cortado en estrellas. Esos instantes, cotidianos e imperfectos, fueron la tela donde nació el afecto. El momento de formalizar su relación llegó con sencillez. La boda que celebraron no fue una exhibición, fue una ceremonia pequeña, con doña Mercedes observando con lágrimas en los ojos, con Leonardo sosteniéndole la mano a su hija con orgullo, y con Bruno como testigo que aplaudía con discreción. Matías, con su manta azul, estaba allí como centro y motivo. La casa respiró un espacio de reparación. La familia no era la de tarjetas de presentación, sino la que se eligió. El matrimonio fue, más que actos y palabras, la firma pública de algo que ya sucedía en la intimidad. Cuidado mutuo, protección, la decisión de no permitir que los fantasmas del pasado volvieran a rondar. La adopción de Matías fue un proceso que no se construyó en un solo día. Requirió papeles, informes sociales, valoraciones legales y la aprobación de un juez que, viendo el conjunto de pruebas y los afanes de protección de Rodrigo y Valeria, autorizó la custodia compartida y finalmente la adopción. No fue un trámite trivial, fue la culminación de una voluntad que se había mostrado en contratos, en rutinas, en noches de vigilia y en pruebas que demostraban que lo que importaba era la estabilidad del niño. La adopción, firmada con manos que temblaban por emoción y al mismo tiempo estaban firmes por la decisión, cerró un círculo. Un niño que había sido privado de voz tuvo ahora un hogar que permitía que su palabra fuera escuchada. El epílogo de esta historia no buscó grandes titulares. Había, eso sí, una consecuencia pública: la caída de quienes habían intentado manipular y lastimar. Patricia perdió su posición social, su nombre quedó ligado a una trama de engaños. Sebastián enfrentó la justicia por su violencia,
pero lo más importante fue el presente que se construyó en la mansión, una familia elegida, un niño que aprendía a nombrar a quienes lo amaban sin miedo, y la sensación de que la verdad, aún construida con paciencia, puede reparar. En honor a Camila, que había pagado con su vida la ternura de su hijo, Rodrigo y Valeria impulsaron una iniciativa, un pequeño programa de apoyo a madres solas y a niños en riesgo, administrado desde la Fundación Familiar. No fue una obra para la prensa, fue una tarea concreta: apoyo económico para el inicio de cursos, coordinación con hospitales para acompañamiento emocional y un número de contacto para quien, en la ciudad, necesitara a alguien que escuchara. El legado de una mujer que no estuvo fue allí convertido en algo que podía salvar a otros. Matías creció con la seguridad que había buscado su madre biológica y la firmeza que aportó su padre adoptivo. Sus primeras palabras, esas que habían partido la sala de la mansión como una piedra al agua, ya no fueron solo una sorpresa, fueron el inicio de una historia que honraba promesas. Mamá siguió apareciendo como palabra de cariño, y también papá, cuando la confianza se afianzó. Creció jugando en el jardín que Valeria había aprendido a cuidar con mimo, aprendiendo a distinguir las voces que lo cuidaban de las que lo perturbaban. Las consecuencias sociales siguieron su curso. Los juicios terminaron por sentenciar responsabilidades. Las pruebas bancarias y las confesiones del investigador construyeron un expediente sólido contra Patricia. Ella fue condenada por los delitos que la ley ilustraba como daño a la honra y montaje de pruebas. La sanción fue, en este relato, una advertencia sobre el precio de la manipulación. El público, que a veces olvida que detrás de los titulares hay vidas, reflexionó sobre las historias que consume. Para algunos, la caída de una figura altiva fue una lección de humildad. Para otros, un recordatorio de que las apariencias rara vez cuentan la verdad completa. La justicia no fue el único cierre. La relación entre Valeria y Leonardo evolucionó de la timidez al apoyo mutuo. Leonardo se convirtió en una presencia constante. A veces ayudaba en el taller, a veces contaba historias de la infancia de Valeria que ella había olvidado o no había querido recordar. Sus manos, curtidas por la madera, ofrecían sostén sin pedir nada a cambio. Y en las noches de la casa, mientras Rodrigo leía correos de trabajo y Valeria bordaba una manta para Matías, la percepción de lo que era una familia se había ampliado. Ya no era una construcción rígida de títulos, sino una red que sostenía. El tiempo, como suele suceder, limó los bordes cortantes de la historia sin borrar las cicatrices. Las dejó como mapas que recordaban caminos recorridos. Rodrigo aprendió a ser menos distante, Valeria aprendió a no huir de los afectos, Matías aprendió que tenía voces que lo protegían y que podía usar su palabra sin temor. El nombre de Camila se pronunció muchas veces en la mesa, en una mezcla de dolor y gratitud. Su recuerdo se convirtió en una guía para la fundación y para la familia. Hubo quien, en la ciudad, aún comentaba la historia como un escándalo más. Pero para los que vivían la casa por dentro, la anécdota había pasado de ser un titular a una lección. La verdad, el cuidado y la constancia habían tejido una reparación que las mentiras no pudieron destruir. La mansión, con su mármol y sus cuadros, dejó de ser un acuario de vanidades para transformarse poco a poco y sin necesidad de proclamas, en un hogar donde los actos sencillos tenían más valor que las apariencias. Años después, en una celebración íntima, Matías sopló una vela en su primer pastel de cumpleaños, con la presencia de abuelos, amigos y vecinos, que habían estado del otro lado de la historia. Leonardo, con la frente arrugada por la emoción, sostenía la cámara. Rodrigo miraba a Valeria con un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Y cuando, entre risas, Matías dijo otra vez «mamá», con la naturalidad de quien nombra la vida, hubo en la sala una sensación de cierre que no era el final, sino el comienzo de otra etapa. La palabra que un día rompió la sala como una piedra en un estanque, esa sílaba única, clara, dicha por un niño que había cuidado su voz durante meses, había cambiado muchas cosas. Había expuesto la envidia, había obligado a la verdad a salir del escondite y, sobre todo, había restaurado un orden más justo. No fue el título de una historia lo que la hizo poderosa, fue la capacidad de los que actuaron con integridad para sostener a los vulnerables. Si esta historia te conmovió y crees en la fuerza de la verdad y del amor que protege, comparte este relato con alguien que necesite escucharlo.
Suscríbete para más historias donde la justicia y el cariño encuentran su camino.